Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental. Con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola gente bonita, bienvenidos a este nuevo episodio. Es un placer tenerlos por aquí escuchándonos y como siempre les enviamos un abrazo muy fuerte. Hoy hablaremos acerca de los trastornos de la conducta alimentaria y desde mi perspectiva quiero decir que siento que estos trastornos son tremendamente influidos por la sociedad, por los comentarios de personas que puede que cada uno los catalogue como positivos o negativos, pero que al final siempre están haciendo un impacto en la persona. Y partamos de aquí. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y bueno, este tema es muy interesante, es muy controversial. Sobre todo hablaremos de los trastornos de la conducta alimentaria a nivel general, pues más adelante ya entraremos a hablar de manera específica de cada uno de ellos. Me gustaría empezar haciendo una claridad, y es que no es un secreto que en la actualidad cada vez son más las personas que por temas estéticos, por temas de salud o por otros factores, empiezan procesos de dietas, de restricciones de ciertos alimentos, y algunos de ellos obviamente con la intencionalidad de perder peso, con el fin de sentirse mejor consigo mismos, de verse mejor en el espejo, de adquirir ciertos estándares sociales que les hagan sentirse mejor para que de alguna u otra manera sientan que encajen. Ahora bien, hay que aclarar algo muy importante, y es que no quiere decir que si una persona hace una dieta o se restringe de comer ciertos alimentos, va a empezar a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Lo que pasa es que en ese proceso algunas personas se cansan y retoman sus viejos hábitos, otros deciden simplemente no continuar, otros aprenden a tener un equilibrio y comer de una forma muy adecuada sin restricción de nutrientes, por ejemplo. Y ya otros encuentran el equilibrio con el ejercicio y una alimentación muchísimo más balanceada. Pero hay un grupo dentro de estas personas que cada vez tiene una tendencia que va en aumento, que se empeña en controlar el tema de la comida hasta que pueden llegar a terminar por desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, como lo es la anorexia, una bulimia nerviosa, los atracones, el sobrepeso o la obsesión por la comida sana, que se le conoce como ortorexia. ¿Por qué empecé haciendo esta claridad? Es una realidad que uno de los factores que la sociedad le atribuye a estos trastornos es porque las personas que los padecen tienen un problema con la comida debido a ese deseo incontrolable de ser delgadas, de encajar socialmente. Ojo, y aunque tiene mucha validez como tú lo planteaste, Juliet, no es el único factor por el cual las personas pueden llegar a desarrollar un TCA. Esto hace que se transgiverse un poco la información y en muchos casos se les reste mucha importancia. Entonces las personas asumen que si alguien desarrolla ese TCA es por algo de tema estético, entonces es algo tonto. Y no, realmente es algo que tiene muchísimos más componentes. Y básicamente cuando alguien, por ejemplo, lo resume que es para verse delgado, lo que hace es desconocer que hay muchísimas cosas detrás, como por ejemplo que el control excesivo o el descontrol está muy atado a esos métodos que tienen las personas para controlar su ansiedad, para llenar sus vacíos, entre otros muchos factores, porque los TCA no solo son signo de problemas con la comida, sino son síntomas de cómo muchas personas afrontan la vida. Y es que la comida la usan como un medio para sentir control ante el descontrol, ante la sensación de no poder dominar sus emociones. Entonces, para entender un poco mejor esto, tomaré un planteamiento que hace la Consejería General de Familia y Menor de la Comunidad de Madrid. Y ellos plantean algo así como que las personas con un TCA, como por ejemplo una anorexia nerviosa, pueden encontrar libertad y autoestima en el dominio de su peso y su comida. Entonces uno dice como, ¿cómo es posible que una persona pueda encontrar el dominio de la libertad y de la autoestima a través del control de su peso y de lo que come? La libertad porque debido a ese deseo de complacer a los demás, antes lo que hacen es no expresar ni cubrir sus necesidades ni deseos. Y el autoestima porque el control de la comida compensa esa sensación de fracaso perpetuo que les genera la búsqueda de la perfección irreal e inalcanzable. Entonces, además, el controlar esa dieta ayuda a que se suavice un poco la tensión, la ira y la ansiedad. Camilo, y con respecto a esto es súper importante decir que cuando una persona se sumerge en uno de estos trastornos, realmente está buscando felicidad, está buscando aprobación, está buscando esa aprobación quizás como una recompensa a
ciertas problemáticas, a falta de atención en su casa, a una aceptación quizás de su familia, de su círculo primario, de sus compañeros de colegio, de universidad. Entonces sí, estos trastornos afectan a el ser íntegro, porque la alimentación como fuente de vida la llevamos a lo contrario, a la búsqueda y también a el encuentro quizás de la muerte. Es verdad que se puede identificar fácilmente uno de estos trastornos cuando una persona está supremamente delgada, pero en realidad ese sería como el punto más grave de una anorexia, cuando una persona ya está esquelética. Pero hay muchas personas que padecen uno de estos trastornos y son capaces de mantenerlo oculto, de mantenerlo muy bien disimulado, porque aprenden a hacerlo. Desde un punto de vista, los TCA son mecanismos de defensa que desarrolla nuestro cerebro para transitar alguna situación traumática o difícil en su experiencia, en su aprendizaje. Entonces, para una persona que dentro de su aprendizaje ha codificado que subir de peso, estar pasada de peso o verse un poco gorda está muy mal visto, ya sea porque su familia se lo enseñó o porque la presión social se lo exigió o se lo aprobó. Les voy a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor. Imagina que vamos a una reunión familiar donde alguien te dice como te ves un poco subidita de peso o estás repuestica o estás acuerpadita. Pues inmediatamente el mensaje que recibe nuestro cerebro no es salud, no es, pues mira, me está yendo tan bien que se me nota. Y realmente el mensaje que recibe el cerebro en ese momento es alerta, es peligro, o sea, ¿qué es lo que está pasando con mi cuerpo? Me estoy viendo así, si una persona me lo dice y yo no lo estoy notando, wow, que tengo que reestructurar qué es lo que estoy haciendo en mi día a día. Y efectivamente se activa ese mecanismo de defensa para evitar que su imagen se vea afectada y acto seguido, pues muchas de estas personas, si han quizás superado un poco este trastorno o han sabido manejarlo, retoman viejos hábitos, viejas conductas, donde siempre van a satisfacer o calmar esta angustia que les genera un comentario X, un comentario que quizás nadie ha pedido. Julia, esto que estás diciendo es supremamente importante, sobre todo porque desde aquí ya podemos empezar a abordar los factores de riesgo, es donde surgen posiblemente estos TCA. Resulta que esto puede ser de tipo individual, grupal o social. Ahora, si se combinan entre sí, no solo van a provocar un TCA, sino que seguramente van a hacer que se mantenga en el tiempo. Entonces hay factores, como lo acabo de decir, individuales, grupales y sociales. Los factores individuales están compuestos por predisposiciones genéticas, por rasgos psicológicos, por el temas de baja autoestima, por la adolescencia, por el sexo femenino y también por la obesidad. El tema de la predisposición genética básicamente es porque el riesgo para padecer un TCA es significativamente mayor comparado con el resto de las personas si existe un antecedente familiar. Pero a pesar de que pueda existir esa vulnerabilidad genética, eso no quiere decir que va a ser un factor que determine que vaya a padecer un TCA en tu vida. O sea, es un tema multicausal. Y este factor genético combinado con otros del tipo ambiental o social, que ya hablaremos más adelante, puede que aumente la probabilidad, pero por sí solo no necesariamente quiere decir que te vaya a condicionar a tener un TCA. También están los rasgos psicológicos, que son temas ya de rasgos con la personalidad. Entonces, por ejemplo, las personas con exceso de perfeccionismo, personas que se autoexigen mucho, las personas que son muy estrictas consigo mismas y que son demasiado rígidas y normativas, esas que tienen la necesidad también de controlar todo y ser muy poco flexibles, también tienen una relación significativa con la aparición de los TCA. La baja autoestima, inevitable, porque tú lo estabas hablando ahora. Entonces, en tu ejemplo, básicamente una persona que se impacta por ese tipo de comentarios es porque tiene una autoestima muy baja. Y entonces, además de que tener una baja autoestima genera rasgos de personalidad con tendencia a la introversión y a la inseguridad, también está muy vinculada con el tema de la imagen corporal. Entonces, si la imagen corporal que tiene la persona con baja autoestima no es la que desea, entonces suele presentar una autoestima muy baja y eso le va a generar un riesgo de desarrollar un TCA.
La adolescencia es uno de esos factores de riesgo individuales porque resulta que muchos de estos TCA se desarrollan en la adolescencia, aunque pueden salir en cualquier edad, estadísticamente salen muchísimo más en la adolescencia. El sexo femenino, Juliet, y esto a mí me impacta mucho porque imagínate que 9 de cada 10 casos de TCA los tienen las mujeres. Entonces, ser mujer implica un mayor riesgo para padecer un TCA. Y finalmente, la obesidad, ya en temas de la infancia y la adolescencia, genera también un factor de riesgo para que se desarrolle un TCA. Dentro de estos psicológicos, podríamos fácilmente nombrar la dificultad en la regulación de las emociones, porque constituye, sí, todos estos factores psicológicos, pero desde el punto de vista de que cada persona tiene una historia de vida única durante la cual va adquiriendo diferentes maneras de enfrentarse a los problemas, de resolver sus conflictos, de gestionar este tipo de comentarios, de superar también la etapa, por ejemplo, de la adolescencia y bueno, también el asumir, por lo menos ahora que nombras este tema de las mujeres, asumir que no tenemos por qué ser perfectas, aunque seamos femeninas, no tenemos por qué satisfacer a todos a nuestro alrededor. Que nombres eso está excelente porque imagínate que para que lleguemos a ese componente psicológico individual, evidentemente también tiene que haber pasado el tema de los factores sociales y el de los factores familiares. Entonces, por ejemplo, dentro de los factores de riesgo familiares está que vivas en un ambiente familiar desestructurado o sobreprotector y la educación familiar. Entonces el primero, que es el de una familia desestructurada o muy protectora, básicamente puede ser porque en unas de esas familias no existe una estructura estable y segura. O por el contrario, están aquellas en las que la comunicación y las dinámicas familiares son excesivamente rígidas, controladoras y exigentes. Entonces esto puede influir indiscutiblemente en el desarrollo de un TCA, sobre todo en personas con una mayor vulnerabilidad individual. Y el tema de la educación familiar, entonces básicamente son estas familias donde no se potencia la asertividad ni el autoestima. Y obviamente esto favorece la aparición de las dificultades personales que pueden conducir a un TCA. Además, las familias que dan muchísima importancia a la delgadez, al tema del aspecto físico como medio para que las personas puedan obtener un éxito social, que puedan ser aceptadas socialmente. Obviamente eso se convierte en una transmisión de valores que inducen a buscar un ideal de belleza y obviamente de un cuerpo entre comillas delgado y obviamente eso va a generar muchísimas más posibilidades de que una persona pueda desarrollar TCA. Con esto de la comunicación, uno muchas veces puede decir, no, es falta de comunicación dentro de la familia. Y un padre normalmente puede decir, no, pero yo mantengo la comunicación con mis hijos súper bien, a confianza y demás. Pero como tú muy bien lo dices, no es simplemente comunicar, sino la confianza que pueda tener cada quien para expresar realmente desde su sinceridad y honestidad qué es lo que estoy sintiendo. Mira que en este punto es muy importante y creo que lo has visto tú en consulta y también lo he visto yo, y es el tema de la importancia que tienen las palabras que nos dicen las personas relevantes de nuestras vidas. Es decir, si bien los comentarios van a influir en la persona dependiendo de cómo tenga su autoestima y su amor propio, indiscutiblemente, si tú estás en un proceso de infancia y adolescencia donde estás construyendo tu autoestima, tu autoimagen, tu autopercepción, donde estás conociéndote, hay personas que tú tienes como referentes, por ejemplo, tus hermanos, tus papás, personas familiares, que admires. Exacto. Y si estas personas a las que tú admiras y tienes como referentes se refieren a ti con palabras que no son las adecuadas, simplemente porque no saben comunicar de forma correcta o porque quieren hacer comentarios para llegar a un punto, pueden causar muchísimo daño. Entonces hay que cuidar muchísimo las palabras que decimos, porque nosotros pensamos que decimos las cosas de la forma correcta y resulta que o nos equivocamos o la persona las percibe de una forma totalmente distinta. Y de verdad, si las personas fueran conscientes del poder que tienen las palabras sobre las demás personas, cuidarían muchísimo lo que les van a decir, sobre todo si ni siquiera les están pidiendo la opinión en temas de aspecto físico. Tenemos que ser un poco más empáticos en cuanto a esto, y para fomentar un poco la empatía yo quiero lanzarles como 3 preguntas que ojalá y se las hagan desde una manera muy consciente
porque estas son las preguntas que normalmente se hace una persona con uno de estos trastornos. ¿Alguna vez te ha dado asco mirarte al espejo? Yo sé que probablemente la respuesta es no, pero imaginar una persona que puede darse asco a sí misma. ¿Te has visto obligado a cambiarte de ropa con la luz apagada? Probablemente jamás. Pero llévenlo a un escenario consciente de imaginarlo, de visualizarlo. ¿Odias el momento de la ducha porque es el encuentro con tu cuerpo? Qué complicado esto, de verdad. Mire que estas preguntas son súper interesantes, sobre todo el tema de la exposición, ¿sí? Porque entonces muchas personas asumen que la exposición va socialmente, entonces no se sienten cómodas al mostrar su cuerpo a los demás, pero resulta que es que eso viene desde adentro, o sea, de no sentirse bien ni siquiera en verse al espejo, ni en entrar a ducharse por simplemente no verse, en el tema de enjabonarse, y bueno, todo esto que tienen que revisar su cuerpo. Calcula, imagínate el punto de tener que apagar la luz para cambiarme o para ponerme ropa simplemente porque no me quiero ver. Entonces entendemos el componente que hay detrás de un TCA, o sea, no es simplemente que no le guste como lo ven los demás, es que desde adentro no se gusta y es bastante complejo. Y repito, la importancia de aprender a decir las cosas y de no opinar donde no están pidiendo opiniones. Ahora vamos con el tema de los factores sociales, que entonces son los modelos de belleza, la presión social respecto a la imagen, determinados deportes o profesiones, experiencias anteriores y bueno, situaciones vitales que generen estrés. Entonces los modelos de belleza, básicamente ya sabemos que nuestra cultura promueve los estereotipos y obviamente los valores en los que se premia el aspecto físico por encima de otros valores. Ahora mismo las redes sociales, por ejemplo, que son un premio, los likes, que son un refuerzo positivo si tenemos muchos y si no, vaya castigo el que nos damos. Precisamente eso le da apertura al tema de la presión social respecto a la imagen. Entonces hay un ideal estético de belleza que es difícil de conseguir para la mayoría de mujeres, y hago referencia en mujeres porque ya vemos que estadísticamente de cada 10 casos 9 son de mujeres. Entonces los medios de comunicación favorecen indiscutiblemente, medios de comunicación y redes sociales favorecen que esta presión social asociada de manera reiterada a el cuerpo perfecto o a la delgadez con el éxito personal y obviamente también hacia el rechazo y la marginación de las personas que no pueden entrar en ese canon de belleza. También están los deportes y las profesiones. Entonces algunos deportes de competencia en los que la imagen física es indispensable para conseguir triunfar en ese tipo de deportes pueden favorecer la aparición de un TCA, o también son grupos de riesgo, las personas que pues están relacionadas al grupo de la moda, al espectáculo, la televisión, el cine, porque pues son profesiones que a menudo ejercen presiones en cuanto a tener determinada imagen, que eso hasta ahora medianamente está empezando a tener unos cambios, pero falta muchísimo para llegar a cambios realmente importantes. El tema de las experiencias anteriores, porque bueno, las personas, especialmente en el caso de los niños y los adolescentes, que han recibido las críticas y las burlas relacionadas con la apariencia física, que era lo que estábamos hablando, debido a esto pues han sentido esa inseguridad con su imagen y pueden presentar esa tendencia a desarrollar un TCA posteriormente. Y bueno, situaciones vitales que puedan generar estrés, porque de la misma manera que para otros trastornos psiquiátricos, problemas de vida asociados con un incremento de estrés pueden ser un factor de riesgo para desarrollar un TCA. Bueno, Camila, entonces quiero nombrar 3 de los TCA más comunes en la actualidad. Y pues uno es la anorexia nerviosa, que sí, es una reducción y restricción de la ingesta nutricional. Obviamente, esto conduce a una pérdida significativa de peso, pero la persona se niega a sí misma cualquier peligro que esto pueda producirles. Estas personas padecen un miedo intensísimo a ganar peso o a engordar. La bulimia nerviosa son esos atracones en los que se come de manera excesiva e incontrolada y luego se realizan las conductas compensatorias que son totalmente inadecuadas, pues para intentar disminuir los efectos de estos atracones. Entonces hablamos ya de vómitos, obviamente provocados, aumento de la actividad física, ayuno o uso desmesurado de fármacos laxantes, por ejemplo. Y el tercero sería el trastorno por atracón, que habla pues de
una ingesta compulsiva, y esto recurrentemente, pero a diferencia de la bulimia, la persona no realiza conductas compensatorias, es decir, no se induce el vómito, no usa laxantes, con lo cual la mayoría de estos casos se ve un gran aumento de peso y por aquí se puede llegar a la obesidad. Entonces, cuando hablamos de este trastorno por atracón, quiero preguntarte si una persona obesa también puede sufrir un trastorno de conducta alimentaria. Claro que sí. Partamos del hecho de que, por ejemplo, los atracones, que son, creería yo que los más comunes, los puede padecer cualquier persona en cualquier momento de su vida y sin importar su estatura o peso. Porque, por ejemplo, no sé si alguna persona tal vez tenga claro cómo es el proceso de un atracón, pero es como si por un momento te desconectaras de la realidad ante algún padecimiento, ante alguna emoción que no estás pudiendo gestionar y simplemente empezaras a comer. Entonces la gente asume inmediatamente que es comer mucho, y sí comen mucho, pero el tema del atracón tiene la particularidad en que muchísimas veces es una mezcla de comidas supremamente extrañas. Entonces empiezan a comer y a comer porque no están controlando lo que están comiendo, simplemente están buscando la necesidad de llenar esos vacíos. Es una alimentación en ese momento de forma inconsciente. Luego viene el problema, que cuando termina el atracón es que empiezan a sentirse supremamente mal porque se dan cuenta de todo lo que han comido, de todo lo que pasó, la emoción sigue estando presente, se siguen sintiendo mal, pero ahora le suman que se sienten mal consigo mismos por todo lo que comieron y posiblemente viene el desarrollo de otro de los TCA que vendría siendo una bulimia porque van al baño y pues se incitan a vomitar. Entonces cualquier persona evidentemente puede llegar a sufrir un TCA sin importar su cuestión corporal. Sí, Camilo, exactamente. Quiero hacer esa aclaración porque desde que empezamos este episodio solamente hemos hecho como referencia a la delgadez, al bajo peso, a la contextura esquelética y demás, pero también las personas obesas tienen una muy mala relación con la comida. Y como lo decía hace un momento, esa mala relación que en lugar de ser nuestra fuente de vida, es nuestra búsqueda y encuentro quizás con la muerte. Uno de los pensamientos más comunes en este ejemplo que tú nos estabas dando es, bueno, ya comí esto, ya la embarré, ya para qué me cuido y me voy con toda. Ya la embarré, pues voy a embarrarla con toda. Voy a comer todo lo que me plazca porque ya no tengo remedio. Y prácticamente, de verdad, que los lleva a unos atracones excesivos. Bueno, y es que mira que precisamente hablando de este tema de si una persona puede o no desarrollar, resulta que pues evidentemente hay unas características y unos síntomas que hacen que uno pueda llegar a ser propenso, que uno puede identificar si una persona puede estar o no padeciendo un TCA. Entonces hay unos temas conductuales que pueden ser unas señales importantes a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, hay personas que empiezan a tener conductas y actitudes que van como hacia la pérdida del peso, hacia el control de la alimentación y básicamente se empiezan a mostrar un poco más preocupados de lo normal por esos temas. También empiezan a saltarse las comidas con algún tipo de pretexto o simplemente no acaban la comida o la tiran. Empiezan a esconderla o a almacenarla, van al baño inmediatamente después de terminar de comer, intentan ocultar los vómitos o los justifican, que esta es demasiado común. También hay quejas sobre que están estreñidos, que necesitan usar algún laxante, algún diurético, alguna pastilla que necesiten para adelgazar. Muestran un interés repentino en querer cocinar ciertas recetas. También preparan los platos, los elaboran súper bien, pero no los quieren probar. También empiezan a informarse sobre la composición de los alimentos, la valoración energética y empiezan al tema del conteo de las calorías. Alteran los hábitos de su alimentación, aumentan la ingesta de las verduras, de frutas y empiezan a reducir o a eliminar la ingesta de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas. Y entonces empiezan las manías con la comida. Empiezan a cortarla, a partirla en trozos muy pequeñitos, a moverla de un lado para el otro en el plato, a masticar demasiado. Obviamente eso cambia la velocidad en la ingesta. Disfrutan cuando otros comen y les animan a comer, pero pues evidentemente ellos no comen. Mastican chicle continuamente para aumentar el consumo de esas bebidas dietéticas o cafés o tés, y normalmente con el objetivo de disimular el sentimiento de hambre. También hay una desaparición de grandes cantidades de comida, frecuentemente de alimentos prohibidos por ser hipercalóricos.
De igual manera está el aumento del ejercicio, que generalmente lo realizan en solitario y de forma muy compulsiva. Aprovechan cualquier ocasión para ir caminando o evitar coger ascensores. Siempre quieren estar ejercitándose, pero de una manera un poco ya obsesiva. Toleran mal los cambios de las rutinas diarias, viven con estrés y con ansiedad, ocultan el cuerpo en sus ropas anchas precisamente para que las personas no perciban, o las personas o ellos mismos no perciban que han tenido un aumento o una pérdida de peso. Tienen inquietud con la comida, no pueden estarse quietos o sentados, evidentemente donde están este tipo de ambientes relacionados con la alimentación, y obviamente eso tiene una alteración significativa en el rendimiento académico y laboral. Y como recta final, mis signos de alerta parecen más bien una cápsula vitamina, porque es una forma de que tanto papás como cada uno logremos identificar cuáles son esos cambios que pueden llamar nuestra atención y nos pueden llevar quizás a descubrir uno de estos trastornos a tiempo. Entonces hablamos de cambios en los hábitos pues relacionados con la comida, como no coincidir con la familia, aislarse o caer en una obsesión por la comparación calórica de los alimentos, como lo acabas de nombrar, y también como sacar del plato o que nunca terminen lo que se les sirve y decir constantemente que no tiene hambre, como también subir a la báscula frecuentemente. Y es muy fácil de identificar cuando ellos empiezan o cuando empezamos a mentir, incluso a mentirnos a nosotros mismos, porque es una forma de manipular, quizás a nuestros padres. Es una forma de que nos manipulen o es una forma de manipularnos a nosotros mismos. Y he visto en consulta un caso donde una niña de 12 años tenía esa comparación obsesiva de las calorías que comía su madre con las que comía ella. Y le daba una angustia horrible ver cómo su madre se ponía a barrer la casa, a fregar el suelo, porque ella decía, mi madre está quemando más calorías que yo. Y quizás en el momento donde muestran esa angustia como que no hagas esto, no friegues el suelo porque no me gusta, es una forma de identificar que están manipulando un poco todo este tema de calorías y sobre todo de su angustia interior. Camilo, ¿tienes alguna cápsula vitamina? Bueno, ya llegando a las cápsulas vitamina, creo que son un tema más de consejos para las personas que coexisten en el mismo espacio, que conocen a una persona que puede estar padeciendo un TCA, pero bueno, principalmente para la familia y amigos, que son ese principal grupo de apoyo. Importante, tú lo dijiste ya en este podcast, la empatía. Es importante escuchar con atención y muchísima paciencia para las personas que están padeciendo este TCA y ponernos en su lugar sin juzgar, porque es la mejor forma de empezar a entender y comprender qué es lo que está pasando. Porque yo le voy a mostrar una preocupación por su salud genuina, por no solo su salud física, sino también su salud mental, y debo preguntarle constantemente cómo se siente, y en ese mismo fin también buscar la forma de ayudarle y preguntarle qué puedo hacer yo para ayudarle. Y evidentemente cuando esa persona empiece a compartir sus sentimientos y su sufrimiento y sus emociones, pues yo debo mostrar una comprensión y una empatía para poder tratar de entenderle mucho mejor. Y obviamente tengo que evitar las discusiones sobre la comida, sobre la salud, sobre el tema del aspecto físico, del peso, y bueno, crear un ambiente agradable durante y después de las comidas, porque ya básicamente las personas se van a sentir con un grado de ansiedad muy alta. Entonces es muy importante buscar como distracciones para que la persona alivie esa ansiedad que hay después de comer y cuando se siente lleno o llena. Y bueno, tener muchísima paciencia porque la recuperación es muy lenta y evidentemente hay que hacer el acompañamiento con un terapeuta. Y los procesos deben seguirse al pie de la letra. Entonces no es solo un tema de médico, de nutricionista, sino también de psicólogos, de psiquiatras que están ahí muy al pendiente de, y hay que seguir las recomendaciones al pie de la letra para obtener evidentemente los resultados esperados. Definitivamente tenemos que quitar esta estigmatización y comprender un poco más de qué va este trastorno, cómo podemos ayudar, informarnos, educarnos, y también si hay alguna persona que nos está escuchando que lo está padeciendo, no tengan vergüenza de comentarlo, porque esto va a ayudar a la comprensión de lo que estás pasando,
del trastorno en general y puede servir para impactar o ayudar a otras personas. Así que, gente bonita, hemos llegado al final. Muchas gracias por quedarse hasta aquí. Camilo, hasta la próxima. Bueno, Juliet, nos vemos en un próximo episodio. A todos nuestros oyentes les deseo una feliz semana, y a todas las personas que la estén pasando mal y que crean que estén padeciendo un TCA, no duden en escribirnos, que aquí en Creavits estamos a su disposición para acompañarlos en su proceso. Recuerden que su feedback nos importa. Coméntenos qué les ha parecido este episodio y creen el hábito de escucharnos. Somos Creavits.